analicemos un poco esta primera parte, hermanos, del versículo 23. A Dios le tomó por sorpresa, puede hacer con su cabeza sí o no, para que no prenda su micrófono, pero le pregunto, ¿a Dios le tomó por sorpresa, hermanos, cuando a Jesús lo crucificaron, según la primera parte del versículo 23? A Dios le tomó, Dios dijo, no me esperaba esto. ¿Sí, hermanos? No, ¿verdad? Dice el versículo 23, pero Dios, cuando Pedro habla de la crucifixión de Jesús en el verso 22, el verso 23 dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder. Número uno, Dios sabía ya lo que iba a suceder. Número dos, su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Entonces, dos cosas aquí. Uno, Dios ya lo sabía. Y dos, no solamente lo sabía, es su plan. ¿Se fijan eso, hermanos? Las palabras del verso 23. Número uno, Dios ya lo sabía. Número dos, es parte de su plan. Ahora, aquí viene la paradoja teológica, verso 23. Pero los gentiles y ustedes los judíos lo clavaron en la cruz, ¿verdad? Con la ayuda de los gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y ustedes lo mataron. Ok. Entonces, esto es como si yo, hermanos, tengo un plan predeterminado para que mi casa se queme, para poder cobrar el seguro. Yo hago un plan predeterminado de que mi casa se va a quemar para poder aprovecharme de eso y yo armo el plan y yo uso a alguien para que venga y lleve a cabo mi plan y después yo lo responsabilizo a él y le digo, tú eres el responsable de que mi casa se haya quemado. Es tú la quemaste. ¿Se fija, hermanos? ¿Qué me diría él? Él me diría, es tu plan predeterminado, era tu plan, no me puedes responsabilizar aquí. Si me sigue, hermanos, me explico el ejemplo. Fíjense las palabras de Pedro, hermanos. Las palabras de Pedro es, Dios lo sabía, es su plan, pero la responsabilidad es de ustedes. ¿Se fijan, hermano? Entonces, esto es muy interesante porque de nuevo, esto es una paradoja teológica, porque el apóstol Pedro les dice a ellos, su plan, a Dios no lo tomó por sorpresa que lo hayan matado. Dios no estaba en su trono diciendo, o en el cielo, o donde está Dios, diciendo, ya van a matar a mi hijo Jesús, que no me esperaba esto. No, dice Pedro, es su plan, Dios ya lo sabía, número uno, número dos, es su plan predeterminado. Pero enseguida, hermanos, dice, ustedes son los responsables de la muerte de Jesús. Ustedes son los responsables de la muerte de Jesús. ¿Cuál es el punto aquí? El punto aquí. El punto, hermanos, en la teología de la providencia de Dios es uno de los temas más debatidos, más controversiales que hay. En el año antepasado, hermanos, en el 31 de octubre del 2017 se cumplieron 500 años de la reforma de Lutero, que fue cuando este debate tomó muchísima más fuerza. Lo que se llama el calvinismo y el arminianismo. ¿Y qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa cómo Dios obra en nuestra vida. Cómo Dios obra en nuestra vida. Cómo Dios actúa, cómo Dios provee en nuestra vida. Entonces siempre hay como como este debate, ¿verdad? Como este debate y como estas ideas, ¿verdad? Cómo Dios nos provee. Y podemos pensar, bueno, es el plan de Dios, la responsabilidad del hombre. Y bueno, no vamos a hablar de esa controversia hoy, porque, bueno, muchísimos teólogos han escrito diferentes libros sobre la providencia de Dios. Pero creo yo, hermanos, que uno de los errores que hemos cometido es pelear estas dos cosas, estos dos conceptos. ¿Sí? Pelear la voluntad de Dios con la responsabilidad del hombre, ¿verdad? Y lo que el apóstol Pedro dice, hermanos, es que estos son dos conceptos, son dos puntos que están reconciliados uno con el otro, ¿verdad? ¿Qué quiere decir todo eso? Bueno, hablando, por ejemplo, del coronavirus, porque hay muchísima gente que se pregunta, sobre todo en la religión, ¿por qué pasó esto? Y hay gente que está citando, hermanos, el libro de Isaías y que dice, bueno, esto es de Dios, o no es de Dios, sino es del diablo. Y estoy seguro que usted ha escuchado esto, ¿verdad? Y la gente dice, no, pues que Dios lo envió Dios lo envió para que aprendan, etcétera.
El apóstol Pedro, hermanos, basado en el versículo 23 y en las ideas que él tiene de la providencia de Dios, debemos recordar, hermanos, esto del coronavirus y todo esto que está sucediendo es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Este es nuestro desastre. Esta es nuestra culpa. Esto es algo que nosotros creamos. ¿Sí? No lo creó Dios. Teológicamente no puede ser así. Bíblicamente no puede ser que Dios haya enviado un virus o que el diablo haya enviado un virus al mundo, ¿no? Este es nuestro caos, nuestro desastre, pero a la vez no deja de ser el plan de Dios. Dios no deja de utilizar esta situación para nuestro beneficio. ¿Verdad? ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 23? Ustedes lo mataron, ustedes lo crucificaron, estas fueron su decisión, nadie los obligó, Dios no es calvinista, ¿verdad? Para que los esté obligando a hacer cosas que ustedes no quieren, ¿sí? Esta es su decisión, pero cada decisión difícil, hermanos, y cada caos que nosotros mismos creamos, y cada situación difícil y cada desierto que nosotros atravesemos, Dios lo utiliza poderosamente como parte de su plan para nuestro beneficio. ¿Sí? Entonces, el problema, le repito, en el tema de la providencia de Dios es que peleamos un punto con el otro, un concepto con el otro. Decimos, o Dios lo envió o lo creó el hombre. Y Pedro está diciendo ambos. ¿Sí? Este caos lo creamos nosotros, pero Dios ya lo sabía, hermanos. Dios no está en su trono diciendo, se infectó todo el mundo de este virus. Dios ya lo sabía. Eso no quiere decir que Dios lo creó. Quiere decir que Dios utiliza esto para su plan, para su propósito. Dios utiliza esto para su plan y para su propósito. ¿Sí? Entonces, yo quiero que tengamos esto muy en mente, hermanos. ¿Verdad? Que estos son las consecuencias, como muchas otras cosas son las consecuencias de nuestros actos, pero en medio de las consecuencias de nuestros actos, Dios decide utilizar el más grande desierto para bendecirnos con su plan. ¿Sí? Dios decide utilizar el más grande desierto para bendecirnos con su plan. Esto es lo que dice el apóstol Pedro en capítulo 2, verso 23 del libro de los Hechos. Yo estoy seguro, hermanos, que usted ha elegido algunos pasajes para refugiarse en ellos. Usted ha leído quizá con más detenimiento en estas semanas y de manera diferente, a lo mejor de una manera más profunda, algunos pasajes, algunos salmos, algunos partes de la escritura como para refugiarse en ellos. Y sin duda, hermanos, yo creo que uno de los pasajes más leídos es el Salmo 91. Y quiero que me acompañe ahí con su Biblia en el Salmo capítulo 91. Salmos 91. Salmos capítulo 91. Entonces debemos tener eso en mente, hermanos, no solamente en los tiempos de pandemia, sino en los tiempos de sufrimiento, en los tiempos que a veces cosechamos las consecuencias de nuestros pecados, etcétera. Debemos recordar esto, hermanos. Dios utiliza nuestro desastre para beneficiarnos con su plan. Dios utiliza nuestras malas decisiones o las consecuencias de nuestras malas decisiones para, como parte de su plan predeterminado. ¿Sí? Salmo 91, hermanos. Estoy seguro que usted conoce este salmo, que usted sabe y lo ha leído y sabe muchas cosas de este salmo y lo ha leído una y otra vez. Y este salmo se ha convertido en la trinchera de muchísimos cristianos y de muchísimos creyentes en estos tiempos, el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se conoce este salmo? Yo quisiera, digamos, escarbarle un poco a algunos pensamientos que hay en este Salmo capítulo 91 y reflexionar en él. Y sacar algunos puntos que me parecen muy importantes de este salmo. Déjeme decirle, hermano, que este salmo para mi familia, para mí, para mi esposa y para mí, se volvió hace años un salmo muy especial, hermanos, cuando mi hijo el mayor, Santiago, que ahora tiene 7 años, cuando mi hijo el mayor tenía 2 meses de nacido, él contrajo un virus, hablando de virus, contrajo un virus, hermanos, muy parecido a la influenza,
Acá en Estados Unidos le llaman RSV a ese virus. RSV le llaman al virus, que es como es como una influenza para los bebés. ¿Verdad? Es un virus, una enfermedad respiratoria. Y él contrajo esa enfermedad cuando él tenía 2 meses de nacido. Me acuerdo que yo estaba predicando una campaña en otra ciudad. Mi esposa estaba, Valentina estaba con nuestro bebé en casa y pues empezamos a mensajear y empezamos a llamar, y me empezó a llamar, y empezamos a hablar. Yo me regresé a casa, estaba como a 9 horas manejando de la casa, regresé a casa y yo estaba en el hospital. En el hospital no podían hacer mucho por él, no sabían qué hacerlo, entonces el doctor viene y nos dice, no, sabes que lo tenemos que entubar al bebé, lo tenemos que conectar a un ventilador. Lo tuvieron que trasladar en helicóptero a otra ciudad por lo grave que se estaba poniendo. Y bueno, imagínense, si usted tiene hijos y ha tenido hijos enfermos, usted sabe de lo que le hablo. Usted puede saber la desesperación que uno puede tener. Y yo me acuerdo, hermanos, que muchos hermanos de la iglesia, hermanos amados, hermanos queridos, que estaban muy pendientes de nosotros en esta situación. Él duró 1 mes en terapia intensiva, después duró 15 días, que lo bajaron a lo que llaman aquí terapia media, y después otros 15 días en lo que llamamos en México en piso, ¿verdad? O sea, en una cama normal, fuera de terapia intensiva. Entonces duró un tiempo ahí, nosotros ahí todo el tiempo, todo el tiempo. Y recuerdo que durante ese tiempo, hermanos, como les decía, muchos hermanos queridos, amigos, amados, que nos escribían y nos hablaban, este salmo se convirtió como en nuestra oración durante ese tiempo. Este Salmo 91 lo leíamos una y otra vez y se volvió como una oración para nosotros en ese tiempo. Por eso les decía que este salmo, bueno, quizá los que me tienen en Facebook y tienen años que estamos conectados en Facebook se acordarán, eso fue hace 7 años, más o menos como en el mes de febrero o de marzo, acordarán que publicábamos constantemente como actualizaciones del bebé y todo esto. Eh, y este se volvió un salmo muy importante para nosotros, no porque el resto de la escritura, otros salmos no sean importantes, sino que este se volvió como una trinchera para nosotros, una oración que leíamos y que nos daba consuelo una y otra vez por las palabras de este salmo. Bueno, vamos a leerlo, hermanos. Dice, los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Versículo 2, declaro lo siguiente acerca de Jehová: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá. Quizá el versículo 3, hermanos, el versículo 3 es una de las razones por las cuales este salmo en este tiempo de pandemia, hay muchas personas que están recurriendo a él por estas palabras del verso 3, ¿verdad? Que dice, te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Y dice el verso 4, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura, tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. Verso 6, no temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10,000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Verso 8, simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces el Señor tu refugio, el Altísimo es tu resguardo. Ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, pero que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras, aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. Verso 14, el Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, verso 15, yo les responderé, estaré con ellos en medio de las dificultades, los rescataré y los honraré, los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. 3 cosas brevemente, hermanos. 3 cosas sobre este salmo. Número 1, lo que el diablo quiere que sepas del Salmo 91. Quiero empezar con eso. Permítame empezar con eso. Lo que Satanás quiere que sepas, no, lo que Satanás quiere que creas del Salmo 91. ¿Qué es lo que Satanás quiere que creas del Salmo 91? Porque déjeme le digo que Satanás es un teólogo fallido también. Le voy a explicar por qué.
Primero, lo que Satanás quiere que creas del Salmo 91. Esto que vamos a hablar, o de lo que les voy a explicar, es lo que a Satanás le gustaría, hermano y hermana, que tú entendieras cuando tú lees el Salmo 91. Dice usted, hermano, ¿usted cómo sabe eso? No crea que yo lo inventé. ¿Recuerda usted, hermanos, a quién le citó Satanás el Salmo 91, hermanos? Este salmo tan amado por nosotros, este salmo tan querido por nosotros, ¿a quién lo citó? ¿Recuerda a quién se lo citó, hermanos? A Jesús, ¿se acuerda? Lucas capítulo 4. Satanás le citó ni más ni menos que el versículo 11 y 12 al Señor Jesucristo. ¿Verdad? Yo digo, y si Satanás va a utilizar el texto bíblico para sus artimañas, que no sea el Salmo 91, el Salmo 91 es muy preciado. Pero el Salmo 91 fue su elección para citárselo al mismísimo Jesucristo y le citó los versículos 11 y 12 y le dijo, pues él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Verso 12, te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Hermano, Satanás tuvo el valor de citarle a Jesucristo, Lucas capítulo 4, los versículos 11 y 12 del Salmo 91. Por eso le repito, lo que Satanás quiere, número uno, lo que Satanás quiere que creas del Salmo 91. Lo que Satanás quiere que tú creas del Salmo 91 no es lo que Dios quiere que creas del Salmo 91. Ese es nuestro segundo punto. Pero el primer punto, hermanos, lo que Satanás quiere que creas del Salmo 91. ¿Cómo utilizó Satanás el texto bíblico? Yo por eso siempre le digo a los estudiantes, a mis alumnos, Satanás utiliza la mala interpretación teológica para sus beneficios. Satanás usa una mala exégesis para confundir a las personas. No crea que Satanás nada más se manifiesta a través de los muy evidentes falsos profetas. También Satanás utiliza una mala exégesis para confundir a las personas. Definitivamente que sí. Él viene, hermanos, si usted recuerda, le dice, Jesús, súbete a lo más alto del templo, recuerda la historia, y si te lanzas, para que te lances, el Señor va a lanzar, el Señor va a mandar unos ángeles para que te salven, y ahí es donde le cita el Salmo 91, le dice, Jesús, recuerda, pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. ¿Que no has leído la Biblia? ¿Que no has leído el Salmo 91? Y verso 12, te sostendrán con sus manos, pero para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Eso es lo que hace Satanás, hermanos. Eso es lo que intenta hacer Satanás. Obviamente Jesucristo, hermanos, no cae en esa trampa, no cae en esa mala interpretación, no cae en esa pésima exégesis, que no es porque Satanás es un mal exégeta, es porque Satanás es el engañador. No es porque Satanás es un mal intérprete, es porque Satanás es el engañador, hermanos, y una de las formas, o casi siempre su forma de engañar es sutil, como esta. Mira, está citando la escritura, Él te protegerá. Cualquier persona, hermanos, que no es Jesucristo, cae y dice, oye, pues sí, la Biblia lo dice. Verso 11, pues Él ordenará a sus ángeles que me protejan. Si yo me lanzo de aquí, dice el verso 12, que ni me voy a lastimar ni una parte de mi pie, ni con una pequeña piedra. No, entonces yo me voy a lanzar. Jesucristo no cae en esa trampa porque no cree lo que Satanás quiere que creamos sobre el Salmo 91. ¿Qué es lo que Satanás quiere que creamos sobre el Salmo 91? Que al que cree en Dios nunca le va a pasar nada malo. Pero eso es una de las más grandes mentiras que el mundo evangélico nos ha vendido en nuestro tiempo, hermanos. Satanás quiere que nosotros creamos, y ahorita le voy a explicar por qué. Satanás quiere que nosotros creamos que si nosotros seguimos a Dios, no nos va a pasar nada malo. Y le repito esto, este es uno de los más grandes errores que la religión puede creer, de los más grandes errores teológicos que pueden haber, de los más grandes errores interpretativos que pueden haber, y de las cosas más irreales desde la perspectiva bíblica que pueden haber. Hermanos, es una idea muy persuasiva. Recuerda que hace unos 10 años, 12 años, uno de los grupos religiosos que más empezaron a crecer en México, si usted se acuerda de esto, fue la Iglesia del Reino Universal de Dios con su lema "Pare de sufrir". ¿Recuerda eso? Empezaron a crecer en todas partes, en todas las ciudades, en muchísimas partes de América Latina, porque es persuasivo, es muy persuasivo cuando alguien te dice, cree en Dios, nunca te va a pasar nada malo. Es más, la gente puede citar la Biblia, mal citada, mal aplicada, pero lo puede hacer, ¿verdad? Como dice C.S. Lewis, un autor que dice,
El texto bíblico es como un rehén que tienes en tu casa. Entre más lo aprietes, va a terminar diciendo lo que tú quieres que diga, ¿verdad? Entonces, eh, las malas interpretaciones bíblicas pueden incluso citar algunos textos bíblicos y decir, oye, pero mira el Salmo 91, 11 y 12. Pero mira Romanos 8, 28, todas las cosas le ayudan a bien. Y sacamos del contexto los versículos y queremos creer lo que Satanás quiere que creamos, que es al creyente nunca va a sufrir, nunca le va a pasar nada malo. Y esto de nuevo es una de las más grandes cosas, hermanos, de las más grandes mentiras que puede haber, que el mundo evangélico nos ha vendido, ¿verdad? Ok, segundo, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Satanás quiere que creamos esto? Muy sencillo. Porque si hay un cristiano, hermanos, si hay un creyente que viene a la fe y se adentra en el mundo de la fe y rinde su vida a Jesucristo, pero creyendo que está ahí porque su Señor Jesucristo nunca le va a dejar sufrir, el día que sufre, se decepciona totalmente del Señor Jesucristo. ¿Se fija? Y ahí adivine quién es el que sale ganando. Satanás. No. ¿Por qué Satanás quiere que nosotros creamos que si yo creo en Cristo, nunca voy a sufrir? Muy sencillo, porque, de nuevo, porque el día que sufre, que eso es más temprano que tarde, el día que yo vaya a sufrir, el día que usted sufra, el razonamiento que traíamos, la base lógica que traíamos era, yo estaba aquí porque Jesucristo no me iba a dejar sufrir y sufrí, no creo más en el Señor. Y el que sale ganando ahí es Satanás. Entonces, hermanos, esto no es una realidad en la Biblia. Esto no es un mensaje bíblico. El cristiano nunca va a sufrir. El pueblo de Dios nunca va a sufrir. Al pueblo de Dios nunca le va a ir mal. Al pueblo de Dios nunca le van a pasar cosas malas. Esto es lo que Satanás quiere que creamos del Salmo 91, para que después, tarde o temprano, terminemos decepcionados de la promesa que creímos tener. ¿Sí? Por eso, Satanás muy hábilmente le citó el Salmo 91, 11 y 12 a Jesús. Lánzate de allá. El Señor nunca va a dejar que te pase nada malo. Jesús no cayó en la trampa. Entonces, no es una idea bíblica que al cristiano nunca le va a pasar nada malo. ¿Sí? Ok. Segundo, ¿qué es lo que Dios quiere que creamos del Salmo 91? ¿Qué es lo que Dios verdaderamente nos enseña? ¿Qué es lo que Dios quiere que creamos, hermanos? Y bueno, usted sabe que una de las bases de interpretación bíblica, hermanos, es un versículo no se puede contradecir con otro. Esa es una base que debemos tener a la hora de entender mejor la Biblia. Un versículo no se puede contradecir con otros. A veces cuando estamos debatiendo un tema, discutiendo un tema, nos han enseñado a tirar versículos como si fueran caballos de batalla. Oye, no, hermano, pero fíjate lo que dice Romanos 10:15. Oye, no, hermano, pero mira lo que dice 1 Corintios 6. Y nos han enseñado o nos hemos acostumbrado a hablar de esa forma, tirando versículos bíblicos aislados fuera de su contexto, con tal de probar un punto que usualmente ni siquiera es el contexto del cual está hablando el autor original. Entonces, una de las bases que nos ayuda mucho a no hacer esto es un texto, un principio bíblico no puede contradecir a otro, ¿verdad? Una de los versículos que a mí más me han impactado en la vida, hermanos, en los sufrimientos que he tenido, sufrimientos porque la vida es así y sufrimientos como consecuencias de mis malas decisiones, es Génesis capítulo 50, y creo que me acompaña ahí, Génesis capítulo 50. Y el versículo 20. Génesis capítulo 50 y el versículo 20. Génesis capítulo 50, versículo 20. Hermanos, estas son palabras, con muchísima profundidad, con muchísima enseñanza. Génesis 50, 20, palabras de José. Cuando sus hermanos, ya cuando él era tan importante en Egipto, usted conoce la historia, sus hermanos vienen y le piden perdón.
Y cuando le piden perdón, miren las palabras de José. Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Fíjese el principio, hermanos. Esto es teología pura, hermanos. La primera parte del versículo 20. Mire, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios propuso todo esto para bien. ¿Qué está diciendo, José, hermanos? Y luego termina diciendo, Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Pero todo este cargo, principio del versículo 20, no se hubiera dado sin el mal que ustedes me hicieron a mí. ¿Se fijan eso, hermanos? Que todo lo que José es ahora en Egipto no hubiera sucedido sin todo lo malo que le hicieran sus hermanos. ¿Se fijan eso? Todo lo que José es ahora no hubiese sucedido nunca sin todo lo malo que le hicieron sus hermanos. Son dos cosas que están íntimamente unidas, hermanos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué le pasó a José, hermanos? A José lo vendieron sus hermanos, le quitaron su túnica de colores, lo echaron a un pozo, lo vendieron como esclavo. Por razones del destino llegó a la casa de un hombre llamado Potifar. La esposa de Potifar lo quiere seducir, no se deja a él y después injustamente lo encarcelan, en la cárcel lo tratan mal. Después cuando llega a Egipto, empieza a trabajar ahí como funciona el rey, también tuvo varias injusticias. Hermanos, tuvo una vida muy difícil, hermanos, tuvo muchísimo sufrimiento por años. La mayoría de comentaristas, hermanos, del Génesis piensan que el tiempo de sufrimiento de José fue más o menos de 20 años, hermanos. 20 años, hermanos, desde que son tiempos aproximados, pueden ser más o pueden ser menos, pero imagínense tantos años, hermanos, desde que lo vendieron hasta que llegó a ser importante en Egipto. Muchísimo sufrimiento, pero ahora se da cuenta que todo ese sufrimiento, dice el capítulo 50, verso 20, todo ese mal Dios lo usó para bien. Eso es lo que Dios quiere que tú creas del Salmo 91. Primero, Satanás quiere que tú creas que nunca te va a pasar nada malo para que cimentemos nuestra fe en una falsedad, en algo que es utópico, en algo que no es real. Segundo, lo que realmente Dios nos quiere enseñar en el Salmo 91, hermanos, es que Dios no te va a librar de la prueba en el sentido de que Dios te va a dejar exento del sufrimiento. Sí va a haber sufrimiento, sí van a pasarte cosas malas y a veces cosas injustas, pero como las palabras de José, hermanos, de muchos males resultan muchos bienes. ¿Sí? De mucho tiempo de sufrimiento, usualmente resultan cosas buenas y poderosas en nuestras vidas. Hermanos, leía un comentarista, un autor, comentarista del libro de Génesis, que me impactó mucho sus palabras, se las comparto. Dice, si José no hubiera sufrido todo eso, nunca hubiese dejado de ser el niño mimado de papá con su túnica de colores. Se fija, si José no hubiera sufrido todo lo que sufrió, nunca hubiera dejado de ser el niño mimado de papá con su túnica de colores. José fue un gran hombre, hermanos. Fue un gran gobernador de Egipto por el sufrimiento. El sufrimiento lo fogueó. ¿Verdad? Estar en tiempo de desierto esperando que Dios traiga el consuelo no es fácil, hermanos. Usted ha estado ahí y usted se puede preguntar, Dios mío, pero si yo soy tu hijo, si yo soy cristiano, si yo soy creyente, ¿qué no se supone que tú me deberías librar de esto? Recuerde que esos pensamientos son de Satanás. Eso es lo que Satanás quiere que creas del Salmo 91. Lo que Dios quiere que tú entiendas, que a lo mejor va a ser difícil entenderlo en ese momento, pero es la gente o esto que me está pasando supuestamente es un mal. Estoy seguro que Dios lo va a usar para un bien. Yo le aseguro, hermanos, que de este mal en el que vivimos ahora, el Señor va a hacer grandes cosas. El Señor va a hacer cosas poderosas con el COVID-19. Yo estoy seguro, hermanos, que muchos no entendemos por qué Dios permitió. Yo, como les dije al principio, teológicamente yo no creo que Dios haya enviado esto, pero sí lo permitió. ¿Por qué? No sé, pero le puedo asegurar que grandes cosas van a salir de esta situación. ¿Sí?
porque son las palabras de José, hermanos. Ustedes propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para el bien. Eso es lo que Dios quiere que entendamos del Salmo 91, que cuando Él me dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. No quiere decir que yo estoy exento del sufrimiento. Quiere decir que el Señor va a usar las cosas, hermanos, para que tengan un resultado bueno, para que tengan un resultado positivo. Como diría José, para el bien. David, el rey David, hermanos, fue ungido por Samuel, ustedes recuerdan la historia, y no pasaron sino 20 años hasta que él pudo ser rey de Israel. Y eso es algo que a veces luchamos mucho los creyentes, reconciliar las promesas de Dios con la realidad de la vida. Estoy seguro que esto pasó por la mente de David. De hecho, varios de sus salmos lo reflejan. Si soy ungido, pero por 20 años, hermanos, también que fueron más o menos 20 años, tuvo que huir del rey Saúl. No parezco el ungido, no parezco un príncipe. Pero el rey David, hermanos, pudo ser un gran rey precisamente por todo el tiempo de sufrimiento, de huir y de injusticias de parte del rey Saúl. Sin ese tiempo de sufrimiento, hermanos, David no hubiera sido lo que es ahora. Sí. David no hubiera nunca hubiera sido eso. Y bueno, quisiera que leyéramos otra paradoja más de esas que hay. Lucas capítulo 21. Vamos a Lucas capítulo 21, hermanos. Las palabras del Señor Jesús en cuanto a este segundo punto, lo que Dios quiere que entendamos del Salmo 91 y del sufrimiento en general. Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17. El Evangelio según Lucas capítulo 21, versículos 16 y 17. Lucas capítulo 21, hermanos, versículos 16 y 17 dice, aún sus seres más cercanos, Lucas 21, 16, aún sus seres más cercanos, padres, hermanos, familiares y amigos los traicionarán. Incluso algunos de ustedes los matarán. Fíjese, los van a traicionar hasta sus seres más queridos. Jesucristo hablándole a sus discípulos. Dice, algunos los van a matar. Y 17, todos los odiarán por ser mis seguidores. Y el 18, hermanos, pero ni un solo cabello de su cabeza perecerá. ¿Se fijó en la paradoja, hermanos? Hay una diferencia literaria entre una contradicción y una paradoja. Esto no es una contradicción, es una paradoja, hermanos. Es decir, una aparente contradicción, pero no es una contradicción. Jesús dice, los van a matar, los van a traicionar, les van a hacer de todo, pero ni un pelo de su cabeza les van a tocar. Usted dice, ¿qué está diciendo Jesús aquí? A ver. Dirían en mi rancho, ¿verdad? Barajémela más despacio, hermano. ¿Qué quiere decir esto? Dice Jesús, los van a matar, los van a traicionar, los van a perseguir, pero ni un cabello de su cabeza, ni un solo, verso 18, ni un solo cabello de su cabeza perecerá. ¿Qué quiere decir Jesucristo aquí? Quiere decir, hermanos, que bueno, nos invita a pensar en la pregunta que es lo más importante para nosotros, que nosotros podemos perder todo, podemos ser traicionados, podemos ser llevados al peor de los sufrimientos, pero el Señor al final de cuentas nos va a guardar hasta el último cabello de nuestra cabeza, hasta la última parte de nuestro ser. ¿Sí? Por eso Jesucristo nunca les prometió a sus discípulos, miren, ustedes no van a sufrir. Aquí les está diciendo, los van a matar, los van a perseguir, los van a traicionar. Pero recuerden que yo los acompaño y al final de cuentas, todos ustedes serán salvos. ¿Sí? Entonces, pongamos en relieve, hermanos, estos dos conceptos. Lo que Satanás quiere que creamos del Salmo 91. Satanás quiere invitarnos, hermanos, a que nosotros creamos y nosotros pensemos, no, yo estoy en Cristo, a mí no me va a pasar nada malo. Ese es un engaño, hermanos, un engaño, un espejismo. Lo que Pablo diría, un evangelio diferente, hermanos. Eso no es verdad, eso no es un mensaje bíblico. Hermanos, ¿qué más quisiera yo que venir y decirles, hermanos, si usted está en Cristo, nunca le va a pasar nada malo, nunca va a sufrir, pero eso no es verdad.
Eso no es cierto. A mí me encantaría decirle eso y me encantaría creer eso y me encantaría que eso fuera real, verdad, pero no es así, hermanos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que creamos del Salmo 91? Cuando Él nos dice, te voy a guardar, lo que Dios nos dice, hermanos, es que los males que nos sucedan, Dios los va a transformar en un bien. Cuando estamos dentro del mal, cuando estamos dentro de una situación difícil, quizá no lo podemos ver. Nos cuesta mucho entender lo bueno que va a suceder o lo bueno que va a resultar de una situación así. Pero recuerde las palabras de José, recuerde siempre Génesis 50:20. Ellos lo intentaron como el mal, pero Dios lo transformó en un bien. Las situaciones pueden parecer malas, pero Dios lo va a transformar en un bien. Las cosas pueden parecer injustas, pero Dios lo va a transformar en un bien. Entonces, número 3, para terminar, ¿qué es lo que nos dice el Salmo 91? ¿Qué es lo que Dios nos quiere enseñar? ¿Cómo Dios nos quiere ministrar a través del Salmo 91? Bueno, primero, hermanos, Dios no nos dice que nos va a librar de la prueba. Dios nos dice, hermanos, que Dios nos va a librar en la prueba. ¿Se fija la diferencia? Dios no nos va a quitar todos nuestros problemas. Recuerde que las únicas personas que no tienen problemas, ni sufrimientos, ni dolores, son las personas que ya han partido de este mundo. ¿Sí? Si le pedimos a Dios ausencia de sufrimientos, le estamos pidiendo la muerte. Dios no nos va a quitar los sufrimientos, Dios nos va a acompañar en ellos, Dios nos va a librar en ellos y a través de ellos. ¿Sí? Nos va a librar a través de ellos. Mire, una última cosita antes de terminar del Salmo 91. En el Salmo 91, hermanos, en el verso 4, el salmista utiliza una figura muy bien conocida culturalmente, que Jesucristo también utilizó. El verso 4, Salmo 91, 4, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. ¿Qué nos enseña el Salmo 91? Nos enseña, hermanos, que va a llegar el maligno, va a llegar el sufrimiento y van a llegar las situaciones difíciles tarde o temprano, pero con sus promesas en nuestra vida, verso 4, son como las alas de una mamá gallina que protege a sus polluelos, hermanos. Ahora déjenme explico esto un poco, que bueno, no necesita mucha explicación, ¿verdad? Pero están los polluelos ahí y la mamá los cubre con sus alas, hermanos, porque los rayos del sol, en lugar de que le den a los polluelos, ¿verdad? Le dan a la mamá en sus alas. Si cae lluvia, le tocan primero a la mamá en sus alas. Debajo de las alas están sus hijos, ¿verdad? Si viene un depredador, hermanos, lo primero que se va a enfrentar son con las alas de la mamá que están cubriendo a sus hijos. ¿Sí? Si viene calor, si viene lluvia, cualquier situación que venga, la mamá los tiene cubiertos sobre sus alas. La promesa del Salmo 91, hermanos, no es que nunca va a venir la situación difícil, las tormentas. La situación es que el Señor con sus promesas nos cubre con sus alas. ¿Sabe cuál es lo interesante de todo esto? Lo interesante de todo esto, hermanos, es que aunque usted no lo crea, hay personas que se niegan, hermanos, a ser cubiertos por las alas de Jehová. Por eso Jesucristo, hermanos, en 2 ocasiones, según los evangelios, dijo, recuerda las palabras, ay Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces qué? ¿Cuántas veces te quise cubrir con mis alas como la mamá gallina cubre a sus polluelos? Y termina Jesús diciendo, ¿y nunca qué? Nunca quisiste. Nunca quisiste. Entonces, aunque a usted le parezca esto la promesa más maravillosa o una de las promesas más maravillosas de toda la Biblia, hermanos, el 91:4, para mí, yo lo tengo subrayado aquí en mi Biblia, para mí la promesa del Salmo 91:4 es de las promesas más maravillosas que hay. No te puedo prometer que no van a venir problemas a tu vida, pero sí te puedo prometer que te tengo aquí bajo mis alas. Dice al final del verso 4, sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. Esas son las alas que nos cubren. Pero no me cabe en la cabeza pensar, hermanos, que hay personas que pueden decir, yo no quiero estar ahí. Yo no quiero estar en esas alas. Y por eso Jesucristo dijo en un par de ocasiones, ay Jerusalén, cuántas veces yo te quise abrazar, te quise cubrir y nunca quisiste tú.
¿Cómo podemos? Porque me incluyo, ¿verdad? ¿Cómo podemos existir personas que nos negamos a meternos debajo de las alas de Jehová? Sí. Entonces, hermanos, recapitulando un poco, no deje que Satanás lo engañe con esos pensamientos. Son pensamientos mentirosos, son pensamientos de un mal intérprete de la Biblia, que es el diablo, son pensamientos de un engañador que nos quiere meter y nos quiere decir, a lo mejor de una manera, lo podemos pensar de una manera con buenas intenciones, pero no es una realidad bíblica. Si yo estoy en Cristo, nada me va a pasar, hermano, pero Romanos 8:28 dice que los cristianos todas las cosas les ayudan a bien. Sí, pero Pablo no está diciendo, no está hablando de la ausencia de sufrimiento en el contexto. Satanás quiere que yo crea eso para que pronto me decepcione de Jesús. Quizá por eso nos terminamos decepcionando muchos de él, hermanos. Al primer sufrimiento decimos, mira, yo soy cristiano, ¿de qué me sirve? No. Número 2, lo que Dios quiere que creamos del Salmo 91 es que Él nos acompaña en la prueba, Él nos protege. Y que el mal que vivamos, hermanos, que Él permite que vivamos el sufrimiento y que vivamos el mal, porque Dios lo convierte en un poderoso bien para el futuro. Recuerden las palabras de José, Génesis 50:20. Ustedes lo hicieron para mal, Dios lo transformó en bien. Y tercero, recuerde, hermanos, lo que el Salmo 91 nos enseña. El Señor nos libra a través de los sufrimientos, en los sufrimientos, y nos cubre con sus promesas. ¿Sí? Son cosas que en estos tiempos, hermanos, son conceptos de nuestro Dios que debemos de tener muy claros, arraigados en su palabra. Son conceptos de nuestro Dios que debemos tener arraigados en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra relación con Jesucristo. Sí, no sé si tengan alguna pregunta, hermanos, o algún comentario, no sé que siga, si sigue un tiempo de comentarios o qué. Hermano Polo. Sí, hermano. Verdaderamente, hermano, te felicito, has desglosado de una manera muy clara el tema. Y prácticamente, hermano, Dios nos llama a no a cargar cruces acolchonadas, ni llevar un cristianismo light, sino que desde el momento en el cual nosotros estamos sirviendo a Dios, sabemos que vamos a tener sufrimiento. Incluso Santiago lo dice, tener por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. El gozo se da a razón de precisamente saber que somos partícipes del sufrimiento de Cristo. Gracias, hermano. No, hermano, gracias a Dios. Es tu palabra la que siempre obra de manera maravillosa en nuestra vida, hermano. Gracias por el comentario. Ajá. Hermano, es interesante lo que acabas de exponer, ¿verdad? Sin duda alguna, muchas veces es una trampa de Satanás precisamente basar nuestras esperanzas o las esperanzas de algunos en un estado de bienestar físico, material, sin ver más allá en lo espiritual, que es lo realmente valioso, que es donde está enfocando el mensaje de Dios. Ahora, una pregunta. ¿Qué crees tú que le haya pasado a Jesús aquella noche en el Getsemaní? Bueno, esa pregunta es muy interesante, pero la respuesta no sé si puede ser tan corta. Creo que el debate, o no el debate, pero a lo mejor la polémica radica más en la que es la copa, ¿verdad? Que es ahí donde muchísimos escritores se han enfrascado, lo que es la copa. Oye, ¿no le quieres marcar de mi teléfono? Dices tú, Julio, cuando dice el Señor Jesús, ¿verdad? Señor, pase de mí esta copa. Y el Señor está desesperado, el Señor está muy desesperado. Y yo creo que ese episodio afirma muchísimo lo que hablamos esta noche, ¿no? Que Jesucristo, según muchos escritores, cuando Jesucristo dice, pase de mí esta copa, usualmente lo conectamos con la muerte. Pero al parecer hay algo más profundo que eso. Al parecer es y de nuevo, esto es un tema que a lo mejor es para otro momento, ¿verdad? ¿Qué es la copa? Y es un tema muy interesante. Pero lo que muchos dicen es que, muchos escritores dicen es que la copa es precisamente
esa ansiedad de Jesús o el temor de Jesús de estar separado de su Padre por primera vez en la historia, por el pecado que ni siquiera es de él, ¿verdad? Entonces él dice, pase de mí esta copa. Y bueno, al final de cuentas, sea lo que sea, o la manera, lo que podamos implicar en lo que es la copa de Jesús, lo que sí vemos es como él le dice, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, de verdad, yo no quiero este sufrimiento tan grande, pero es tu voluntad. Y la respuesta de Dios a Jesucristo es no, tienes que pasar por esto. Y de nuevo, esto a lo mejor, eso está muy conectado con lo que hablábamos nosotros, que una de las formas en las que Dios nos glorifica, o la que podemos glorificar a Dios, en la que Dios se glorifica, es a través del sufrimiento, en la que Dios nos foguea, en la que cumple sus propósitos. Es el sufrimiento, es la prueba, ¿verdad? Como es el caso de Jesús en esa noche. Ese episodio es muy interesante, ¿verdad? Y eso es como para desglosarlo en otro momento. Pero creo en términos para otro tema. Hay algo de eso, sí. Hermano Polo. Espera, hermana, más déjeme redondear la Ajá. ¿Por qué te pregunto esto? Porque aunque es verdad que muchas veces Satanás nos va a tratar de confundir en nuestras expectativas si desconocemos realmente el propósito que Dios tiene. Aún así, creo que también uno de los propósitos que Dios tiene en las pruebas es que nosotros dependamos y confiemos 100% en Él en todo momento, aún en la desesperanza. ¿Por qué? Porque creo que también es válido rogar al Señor por un cambio o por una ayuda. Recuerdo el ejemplo de Sadrach, Mesach y Abednego, por ejemplo, cuando le dicen al rey que no se van a inclinar ante la estatua y que tienen a un Dios poderoso, dice que Dios lo puede librar del horno de fuego, y luego añaden, y si no vamos a inclinarnos de todas maneras a la estatua. Es decir, esa sujeción, tanto que traiga una respuesta positiva de Dios para nuestra vida y nos solucione un problema, tanto como que no lo haga, la fidelidad pues debe de ser ante cualquier circunstancia. Creo que también se vale rogar al Señor por un cambio. Totalmente, hermano. Yo creo que no nada más se vale, sino que es nuestra responsabilidad rogar. Es nuestra responsabilidad pedir, Señor. Es parte de lo que se llama en el Antiguo Testamento el lamento. Señor, no entiendo esto que estás haciendo, ayúdame, Padre. ¿Verdad? Y al final de cuentas aceptamos la voluntad del Padre. Definitivamente sí, hermano. Sí. Hermano Polo. Sí, hermana. Muchas gracias por este regalo que me diste con esa predicación. Hoy es mi descumple. Muchas gracias. Muy bien expuesta. Ahorita que te preguntó el hermano sobre eso, me acordé de una predicación que diste sobre este tema precisamente allá en Saltillo, hace como unos 3 años, sobre la copa. Ok. La de ira, la copa de la ira. Usted ya escuchó la explicación entonces. Sí. Excelente ese tema. Muchas gracias, muchas felicidades. Y me da mucho gusto verte, aunque sea virtualmente. Sí, no, hermana, bueno, felicidades para usted, que es la cumpleañera, hermana. Gracias a Dios, hermana. Gracias a Dios. Sí, es el tema de la copa. Usualmente lo conectamos con Jesús, le tiene miedo a la muerte, pero creo que teológicamente hay algo más. Hay algo más ahí. Pero quería evitar toda la ira, pues muchas cosas. Exacto. La ira de Dios sobre él y todo. Sobre los pecados de nosotros sobre él. Sí es. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Gracias, bendiciones también, hermano. Gracias a ustedes. Saludos. Y un comentario, Polo. Soy Nadia. Oye. Sí. Hola, Nadia. ¿Cómo estás? Adelante. Sí, lo que estaba comentando ahorita Julio en el Getsemaní, que estaba pasando por un momento de sufrimiento nuestro Señor Jesucristo, y a pesar de que pues le dice que se haga su voluntad y pues hace la voluntad de Dios, no lo deja solo, van unos ángeles y lo reconfortan, pues. Y es lo que tenemos que pensar, pues, como lo que estás comentando, en los momentos de tribulación, a lo mejor
pueden ser quizás más fuertes, pero con la ayuda de Dios, o sea, lo vamos a superar porque Él nos fortalece, pues. Y siento yo que el sufrimiento nos ayuda a madurar y a crecer más espiritualmente y aumentar más nuestra fe. Bueno, ese es mi punto de vista. Sí, sí, definitivamente que sí. El tema del sufrimiento es un tema muy, muy extenso. Gracias, Nadia, por tu comentario. Sí, definitivamente que sí. Déjame, le leo algo rápidamente. No quiero ya alargarme mucho, pero Hebreos capítulo 5, versículo 7, hermanos. Fíjese lo que dice aquí. Hebreos 5, 7 dice, mientras estuvo aquí en la tierra, hablando de Jesús, Hebreos 5, 7, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Entonces, Jesús no nació obediente, o sea, Jesús no era obediente porque naturalmente era obediente, hermanos. Según Hebreos 5, 7 y 8, ¿se fijan? Porque nosotros podemos saber, bueno, es Jesús, naturalmente y automáticamente es obediente, es Jesús. El escritor de los Hebreos, hermanos, dice, y como digo, a lo mejor esos son temas para otro momento, pero él dice, porque ahorita Nadia decía, ¿verdad? El sufrimiento nos hace madurar. El escritor de los Hebreos dice, el sufrimiento hizo que Jesucristo fuera un ser totalmente obediente, ¿verdad? Entonces es muy, muy interesante eso. ¿Qué más? ¿Tenemos algún comentario más? ¿Alguna pregunta más? No es que tenga todas las respuestas, ¿verdad? Pero con gusto les comparto mi opinión. Sí, hermano, adelante. Buenas noches primero. ¿Sí me escucha? Sí, hermano, te escuchamos. Ah, ok. Mira, yo estoy acá de Cuauhtémoc, Chihuahua. Primero, les quiero dar las gracias, ¿verdad?, por haberme invitado a esta reunión. Quiero que me sigan invitando, ¿va? Es algo que nos has explicado bonito, muy bien desglosado. Muchas gracias en realidad. Estoy contento por la invitación que nos hicieron de perdido, aunque estamos por lejos, pero la explicación es buena. Síganme invitando. Para mí es todo un honor que me inviten, ¿verdad? Que me manden ¿cómo se llama? La invitación, porque no siempre puede uno escuchar temas bien desglosados, ¿verdad? Y mis respetos, muchas gracias. Gracias por todo. No, hermano, gracias a Dios. Y yo me uno a su petición y a su agradecimiento. Gracias por haberme invitado y síganme invitando también, ¿verdad? Oye, Me Juan. uno a la petición del hermano. Oye, Juan. Sí, hermano. Pues amarramos para el siguiente sábado con el tema de la Copa de la Ira. Nada más un poquito más temprano, si gustas. De una vez. Sí, hermano. Tú di. Que sea a las 7, Julio. A las 7, bueno. A ver qué dice el hermano, a ver si está disponible. Sí, hermano, próximo sábado 9 de mayo, 9 de mayo. Sí, hermano, bueno, yo te conté lo que me pasó y me cuatrapié todo con las horas. Yo pensé que aquí empezamos a las 5. Empezamos a las 5:30, terminamos a las 7:30. Sí, entonces yo pensé que quiero una hora antes y a las 6:30 de aquí, que eran 5:30, entonces yo estaba ahí conectado y yo dije, ¿por qué no se conectan? Entonces yo creo que dije, yo sé que soy malo, pero no es para que no se conecte ni uno, dije yo. Pero entonces ya me puse en Google, hora en Mazatlán, y vi que era una hora más tarde y ahí me cuatrapié todo. Pero no, ya lo tengo listo. El próximo sábado a la hora que digan, hermano, gracias. Hermano, lo que predicaste, entonces, lo predicaste súper. Hermano, ¿entonces lo agendo? Sí, hermano, está bien. Eso, ya está. Muy bien. Bueno, pues ya fue un compromiso, hermanos, para el próximo sábado a las 7, hora de Mazatlán, ¿verdad? No sé, allá serían las 8, pero aquí es a las 7, sería hora de Mazatlán. Invitados, inviten a otros hermanos. Me llamó la atención el tema y creo que a todos nos va a gustar, hermano. Vamos a sacar mucho provecho de ese tema. Hermanos, ¿alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta a nuestro hermano antes de cantar el último himno, hermanos, de alabanza de esta reunión, hermanos, y tener la oración final? Bueno, parece que
Se acabaron los comentarios, entonces vamos a pedirle a Marcos. Marcos, apóyanos en la presentación de este canto, un himno, hermanos, que vamos a entonar, himno número 5. Con este himno, hermanos, terminamos y vamos a pedirle a Juan Manuel, a nuestro hermano Polo, nuevamente que nos apoye, ¿verdad? Una vez más en la última oración, que sea él, nuestro hermano, que nos despida de esta reunión. Terminando este himno, himno número 5, va directo, hermano, terminando el himno, va directo a la oración final. Himno número 5, oh bondad tan infinita. Cantemos. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud, solo en Él hallaré la divina plenitud.